En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Durante casi 3 años, una guerra fratricida ha desangrado España. La tierra está yerma y desolada. Las familias nadan en la miseria y las heridas tardarán décadas en cicatrizar por completo. Algunas todavía sin cerrar. El nuevo régimen militar nacional católico se dedica a construir una nueva identidad nacional mientras configura un nuevo ideario. Entre sus herramientas, la construcción de uno de los mayores símbolos de memoria franquista, cuyas repercusiones nos alcanzan hasta el día de hoy, el Valle de los Caídos. Ha pasado un año desde el final de la guerra. Tras el desfile conmemorativo de la victoria, Francisco Franco se reúne con miembros del partido, cabezas del ejército e importantes diplomáticos italianos y nazis. A pocos kilómetros de San Lorenzo del Escorial, el dictador presenta a sus acompañantes un ambicioso proyecto arquitectónico de proporciones colosales. La finca elegida para la construcción se situará en el Valle de Cuelgamuros, 1.300 hectáreas que serían expropiadas a la familia de los marqueses de Villa Padierna. Las primeras detonaciones comenzaron esa misma tarde del día 1 de abril de 1940. La concepción tradicionalista y patriótica del monumento revelan el deseo de Franco de ser una sepultura digna a los denominados héroes y mártires de la cruzada. No solo servirá como tumba, sino como símbolo de la grandeza de la empresa que Franco y su ejército han culminado con creces. Para unos será un memorial emotivo, para otros un humillante recordatorio. La ubicación del valle no es mera casualidad. Franco eligió personalmente esta zona del Guadarrama por su importancia histórica y, sobre todo, por su connotación simbólica y religiosa. Será esta obra el mejor homenaje de fervor y de recuerdo dedicado a los que dieron su vida por Dios y por España y que con su sacrificio hicieron posible una patria unida y recobrada para la dignidad y la grandeza de su misión histórica y cristiana. El aura imperial que guarda la sierra, en donde descansan los restos de grandes monarcas como Carlos I y Felipe II, era la excusa perfecta para que su monumento entrara a la fuerza en los libros de historia. Asimismo, el personaje había de ser una oda a la belleza de la patria. Es por ello que la reforestación de la zona tuvo prioridad absoluta, para poder estar a la altura de la grandeza del valle y para ofrecer un marco digno de lo que allí se construía. Sin embargo, cuando hablamos del Valle de los Caídos, asistimos a un proyecto extendido en el tiempo de manera excesiva. Con un plano inicial estimado de apenas 1 año, su construcción se extendió hasta los 19 años de duración. Esto se debe en parte al propio Franco, que se impacientaba y sugería diseños o pedía cambios a los propios arquitectos. El arquitecto encargado de la obra fue Pedro Muguruza Otaño. Sin embargo, su muerte en 1948 obligó a Diego Méndez, su discípulo, a heredar el cargo, quien retomaría la obra en 1950. A él se le debe el diseño de la cruz que hoy se alza en el valle, que gozó de la aprobación personal de Franco debido a la pureza de sus líneas sobrias y escuetas. Asimismo, Méndez tuvo también que encontrar soluciones para la basílica, ya que la roca que la sostenía se agrietaba fácilmente, teniendo que revestirla de hormigón. Franco, ante una España devastada, encontró en los presos republicanos la fuerza laboral necesaria para poder construir cuanto antes su proyecto nacional. Bajo condiciones deplorables de sobreexplotación, los presos elegían voluntariamente servir en la construcción del valle antes que pasar un día más en prisiones insalubres e infrahumanas. Encontraban en el sistema de redención de penas la oportunidad para saldar su deuda con la patria. Por cada día de trabajo reducían 2 de su condena. Sin embargo, muchos presos fallecieron en la construcción del mausoleo. Algunos incluso se suicidaron. Los primeros obreros que llegaron al valle en 1942 fueron instalándose en barracones. En algunos casos se les permitía traer y acomodar a sus familias, mostrando cierta tolerancia. Desde la zona donde se ubicaron las chabolas del poblado de Banús, se puede contemplar la planta de lo que fueron los barracones en los que se alojaron presos y trabajadores libres. A partir de entonces y hasta 1950, presos políticos y prisioneros de guerra escapaban de la sartén para caer a las brasas, en un sistema que la dictadura bautizaba como una recuperación moral de aquellos extraviados ideológicamente. Otros consiguieron darse a la fuga, como el caso de los presos políticos Manuel Lamana y Nicolás Sánchez Albornoz. 8 añitos que vais a estar picando piedra por mis cojones. Venga, a trabajar, a levantar España. ¡Libres, Jaime, libres! ¡Me cago en la p*** de Franco y hijo de p*** de Víctor! ¡Viva la FUE, me cago en la p***! Durante la primera década en construcción, los presos republicanos se vieron obligados a picar la piedra del risco de la nava y sacarla al exterior bajo condiciones extremas.
Estos batallones de trabajo sirvieron como herramienta de adoctrinamiento y mano de obra barata hasta 1950, año en el que el último preso abandonó el valle. Sobre las defunciones republicanas se hace necesario mencionar a Fernando Olmeda, quien apunta que la hipótesis del número de fallecidos en Cuelgamuros se sostiene sobre el dato de los 14 muertos aportado por el médico del régimen Ángel Lausín. Y aunque esto no se ha corroborado documentalmente, tampoco se ha demostrado la existencia de más de 14 muertos. Es posible que las primeras defunciones escaparan al registro de este médico, quien llegó a la obra a finales de 1944, casi 4 años después del inicio de la misma. Hay otros testimonios, como el de Luis Orejas, que cuentan hasta 18 muertes. Esto puede deberse al hecho de que el registro solo contabilizaba el número de fallecidos en el acto, no a los heridos ni hospitalizados que fallecían posteriormente. Tampoco se contaban las muertes diferidas en el tiempo que causaba la silicosis. Tras 19 años en construcción, 1.000 millones de pesetas y miles de obreros, se inaugura el Valle de los Caídos el 1 de abril de 1959, coincidiendo con el 20 aniversario del denominado Día de la Victoria. De esta forma, el conjunto patrimonial quedará formado por la cruz del monumento, la abadía y el convento benedictino. Como acto inaugural, se trasladaron los restos de José Antonio Primo de Rivera desde el monasterio del Escorial a la Basílica del Valle, celebrándose después una misa en su honor. Que los restos del fundador de la Falange hubieran estado enterrados junto a los reyes de España refleja la connotación divina que se tenía de los líderes fascistas en la época. De la misma forma, Franco entra en el recinto bajo palio, un privilegio reservado a los monarcas. ¿Qué inspiración sería precisa para contar las heroicas gestas de nuestros caídos, para poder reflejar el entusiasmo cegado tantas veces en flor de los que con los primeros rayos del sol de la mañana caían con la sonrisa en los labios? Las dimensiones del proyecto son descomunales. La basílica, con sus 262 metros de longitud, es más grande que la Basílica de San Pedro del Vaticano. Asimismo, la cruz, con 150 metros de altura, es la más grande de la cristiandad, visible a 60 kilómetros de distancia. El nacionalcatolicismo se hace constante e impositivo desde la entrada hasta la propia cúpula de la basílica. Desde los 10 peldaños de la entrada, que simbolizan los 10 mandamientos, hasta las banderas del bando sublevado y el carro de combate pintados en la bóveda. La falta de columnas y pilares otorgan al conjunto un aire grandioso, reforzado por la unión entre lo militar y lo religioso. Un vínculo que se hace presente, por ejemplo, con las capillas del convento, dedicadas a las patronas de las Fuerzas Armadas y a hechos militares. Sin embargo, desde un punto de vista estructural, el conjunto monumental es insostenible. Las imponentes estatuas en la base de la cruz se desmoronan, la basílica subterránea está llena de filtraciones y en los columbarios los restos óseos se encuentran en un estado penoso a causa de la humedad. Problemas cuya responsabilidad recae principalmente en el autor intelectual de la obra. La idea fundacional del valle fue la de un mausoleo para los victoriosos en la guerra, un símbolo de la autodenominada cruzada. La concepción, como lugar de culto, cambiará radicalmente con el Decreto Ley de 1957, por el que el monumento conmemorará y conciliará a ambos bandos. Comenzó entonces el traslado de cuerpos republicanos al valle. La cifra se elevó a 33.847 cuerpos, 12.000 de ellos sin identificar. A partir de 1952, España comenzó a introducirse en la esfera internacional. Este aperturismo, sumado a las presiones de organismos como la ONU, pudo suponer una de las razones de peso para el lavado de cara del régimen. La resignificación del valle responde a esta iniciativa. La historiadora Paloma Aguilar propone otra aproximación. Pudo ser el espíritu conciliador de la Iglesia el que presionara desde la Santa Sede para que el sepulcro acogiera también a los muertos republicanos. Lo que está claro es que ciertos sectores franquistas expresaron su desacuerdo con la decisión, y muchos otros sectores eran partidarios del olvido y el perdón. Para el franquismo, un halo místico rodeaba el monumento. Se trataba de un lugar de peregrinaje para las visitas diplomáticas y los devotos. Hoy en día es una atracción turística que peca de falta de actitud crítica. El programa turístico de Madrid lo incluye en la Ruta Imperial y lo define como un monumento funerario levantado como recuerdo de todos aquellos que murieron durante la Guerra Civil Española. Las guías para turistas extranjeros excluyen todo tipo de alusiones nacionalpatrióticas y sustituyen enunciados por versiones más asépticas.
españoles, Franco ha muerto. En las primeras horas de la madrugada del 20 de noviembre de 1975, en la Residencia Sanitaria La Paz de la Seguridad Social, en Madrid, dejó de latir el corazón de Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, generalísimo de los ejércitos y jefe del Estado español. La muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975 supone un gran cambio de identidad para el Valle, ya que será aquí mismo donde será enterrado el caudillo, más específicamente en un sepulcro detrás del altar mayor, de manera simétrica a Primo de Rivera, también fallecido un 20 de noviembre. Así, Franco se convierte en el único cadáver que no murió en la guerra civil. La llegada de la democracia a España no afectó en gran medida al Valle. Es cierto que se empieza a discutir qué se debería hacer con este y qué rol jugará en el nuevo sistema político, pero no es hasta comienzos del nuevo siglo cuando se empieza a actuar. Mientras tanto, el monumento seguirá presentando una dimensión turística, pero sobre todo franquista, con miles de personas acudiendo cada 20 de noviembre para rendir homenaje a Francisco Franco y a José Antonio Primo de Rivera. Es apenas en 2003 cuando se descubre que los cuerpos de los republicanos enterrados en el Valle se exhumaron sin el permiso ni el conocimiento de sus familiares. Dichos traslados, a diferencia de los del bando sublevado, se hicieron a escondidas, con prisa y en esencia de manera chapucera. Los familiares de los republicanos ahí enterrados exigen que se les devuelvan los cuerpos de sus familiares para poder darles un entierro digno y cerrar de una vez por todas dicha herida. Sin embargo, al haber sido la clasificación de estos cuerpos menos cuidadosa, sumado a las filtraciones de agua de la basílica, hace que la identificación de estos restos sea, si no imposible, muy difícil. 2007 es un año clave en el proceso de resignificación del Valle. Es entonces cuando se crea la Ley de Memoria Histórica, la cual dicta que el monumento pasa a ser considerado como un cementerio público y un lugar de culto. Esta es una ley que se ocupa de las víctimas y de sus familias, que deja a la historia a los historiadores. Aunque la medida que más impacto tuvo fue la prohibición de los actos políticos y exaltadores de la guerra civil. Esto provocó que los 20 de noviembre de cada año pasaran de verse así a verse así. El siguiente paso esencial para la democratización del Valle fue la creación de la Comisión de Expertos del Valle de los Caídos. Este órgano es el encargado de crear un nuevo relato para el monumento y de prestar asistencia a aquellas personas que soliciten exhumar los restos de sus familiares. Además, en su informe de 2011 se proponen las exhumaciones de los restos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, que finalmente se llevarán a cabo en 2019 y 2023 respectivamente. Una exhumación que constituye la acción de mayor impacto del proyecto de resignificación del monumento. ¡José Antonio! ¡José Antonio! Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Nadie se imaginaría una tumba de Estado a Mussolini en Italia o a Hitler en Alemania. El Valle de los Caídos tiene que ser un memorial de paz y reconciliación. A mí me gusta que los muertos descansen en paz. Esto estar todo el día con los muertos para arriba, para abajo, no sé qué, pero supongo que será entretenimiento de algunos. El Valle, desde los símbolos que presenta hasta los aspectos figurados del mismo, está inevitablemente ligado al franquismo. Ha sido un paisaje político desde su planificación, más aún en la etapa democrática, y es apenas hace 20 años cuando se comienza a dar pasos decididos hacia la resignificación y la musealización del monumento. Ambos procesos son extremadamente importantes para poder explicar y entender la historia en su conjunto. Se hace esencial el poder desactivar la significación franquista del monumento y a partir de ahí poder concienciar a la población de qué ocurrió en aquella época y por qué no debe repetirse. Solo así conseguiremos la democratización del Valle.